La sangre y la vida, del Pesaj a la resurrección. Pesaj es una palabra que se usa para poder decir de una forma muy especial, muy hermosa, que es lo que se celebró allá en el Éxodo capítulo 12. ¿Qué se celebró en Éxodo 12? La Pascua. La Pascua. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy con respecto, porque ya hemos tenido, qué dicha, gracias Angie, por compartirnos esos textos, por compartirnos esa meditación, y al grupo de alabanza, gracias por disponerse en hermoso cantarle, adorar al Señor y meditar en su palabra. Amén. La sangre y la vida, de lo que realmente nosotros podemos ver en las Escrituras, es que la sangre del Cordero de Éxodo 12 y también lo que Juan en el capítulo 20 habla de la resurrección, tienen una conexión muy particular, muy impresionante. Entonces, vamos a hacer un análisis del sacrificio de la cruz y el poder de la resurrección al tercer día. Hoy estamos nosotros compartiendo y celebrando que Jesucristo resucitó. Las palabras del apóstol Pablo dicen, es que sin resurrección nada de esto tendría razón de ser. Entonces, qué importante es la resurrección para nosotros los hijos de Dios, porque nos fundamenta otra vez, hace que las cosas tomen en su lugar algo muy particular. Cuando hablamos en Éxodo capítulo 12, es la historia, Éxodo en el capítulo 12. Mire, ese reloj sí es cierto que corrió hoy, qué bueno. Por eso les dimos un poquito de frutita para mantenernos ahí. En Éxodo capítulo 12, dice que el Señor le habló a Moisés en el verso 1. El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, en el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero. Según el número de personas, calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas donde vayan a comer. Lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. A mí, ahora que estábamos preparando lo de la frutita y eso, dije yo, me falta lo amargo. Y dije yo, ¿qué podemos darle amargo a la iglesia hoy? Para que recordar todo completo, ¿verdad? Y se me ocurrió que hombre grande, pero no conseguimos. Una copita de hombre grande. Tal vez el que tenga el dolor de estómago también se le va a quitar. Así es que, pero qué tremendo esto, hermanos. Esta narración a nosotros nos lleva, y el punto de, hay un interés de Dios por siempre, la familia. Lo que más está desintegrado en esta tierra, pero para Dios la familia es tan importante que cuando Él hace esto y le dice a Aarón y le dice a Moisés que lo hagan, dice, hágalo por familia, júntese, y si la familia es muy pequeñita, llamen a otra familia y vengan y se comen el cordero. Amén. No sé cuántos tuvieron la oportunidad y privilegio, digo privilegio porque la palabra es privilegio. Yo dejé 3 devocionalcitos pequeños. Para nosotros fue una bendición, ¿verdad? Hasta nos convertimos. No sé si lo hicieron, pero el reto es juntarnos en familia. Viera las cosas que salieron ahí en la familia, porque
devocionalcitos esos que se duraba más o menos 3 minutos, 2 segundos, porque son así de cortos, pero se podían extender y en conversaciones de verdad profundas, delicadas. Hermanos, bueno, no, sigamos con el tema. Sigamos con el tema. Pero la familia es muy importante. La familia es vital para Dios. Y cuando la familia, que es parte de lo que estos devocionales que hice yo ahí decían, cuando la familia hace su tarea en la casa, la iglesia, como la familia extendida, se ve favorecida. Una iglesia sana es porque hay una familia sana. No hay una iglesia sana sin una familia sana. Y la iglesia es parte de la familia en la que nosotros estamos. Ese es el mandato que Él hace. Ahora, vean qué tremendo, porque hay una parte y es el reloj de Dios. Dios tiene un reloj. Y ese reloj está tan atinado, está tan, ¿verdad? El calendario de Dios no es una simple agenda humana. Inclusive hay una palabra, bueno, que es Moed, el tiempo señalado. El calendario de Dios no es una simple agenda humana, son Moedim, son citas divinas. Y hay que hacer la diferencia entre las citas divinas de Dios y las citas que usted puede tener en el Levi's, dijo el otro. No, y las citas que usted en la vida tiene, porque nosotros tenemos mucho calendario, nosotros tenemos agendas y por eso uno dice, estoy tan ocupado. Pero cuando de Dios se trata, en las citas divinas, la parte del Moedim, que es entrar en el tiempo de la Pascua. Dios tenía un tiempo establecido para la Pascua y tenía un tiempo establecido para la resurrección. Tenía un tiempo establecido, de eso se habla, ese es el calendario de Dios, para que Jesús viniera y muriera y resucitara. Y hay un tiempo de su retorno. Es decir, que el reloj de Dios está ahí. No estamos nosotros con esto tratando de judaizar. Estamos reconociendo que el reloj de nuestro Creador es un reloj oportuno, que si lo tomamos en cuenta y entendemos las Escrituras y los tiempos y las sazones, nosotros vamos a andar adelantados en muchas cosas. Vamos a vivir de una forma tal que hay cosas que no nos van a sorprender. Porque hoy estamos muy sorprendidos por muchas cosas, ¿verdad? Pero si usted y yo leemos las Escrituras, no debería sorprendernos los tiempos que estamos viviendo, porque están escritos tal cual, tal cual. El amor de muchos se enfriará. El otro día pasé por un lugar y yo, ¿verdad? Como yo soy ya un señor, un adulto mayor, entonces yo crecí diciendo sí señor, sí señora, y saludando. Yo entro a cualquier lado y yo saludo, pero llego a un lugar y entonces saludo. Buenos días. Yo con esa sonrisa lindísima, buenos días. Nadie me contestó, todo el mundo se hizo como así, ¿por qué? Y cuando yo me pongo a meditar, ¿por qué es que hoy estamos? Es porque hay un susto, hay un miedo. A la gente usted no puede llegar, arrimársele, decirle buenos días y ser usted muy cordial, muy gentil, porque la gente está pensando, ¿quién sabe qué me va a robar? O ¿quién sabe qué me va a pedir? Y la cara a veces no le ayuda. Esto es lo que nos está pasando, porque se ha enfriado el amor. No hay confianza, hermanos. Ya no se confía. No se confía en nada. Tanto así que el presupuesto familiar, hay un gasto altísimo sobre el tema de seguridad. Y cosas y alarmas, y usted pone una cosa y pone la otra y pone otra, porque hay susto, porque hay miedo, porque se ha enfriado tanto el amor que usted ya no confía ni en el vecino, porque a veces no conocemos ni al vecino. Vean que esto es parte, cuando Dios viene y hace este calendario, lo hace de esta manera, lo hace preciso, conciso, para que nosotros los hijos de Dios estemos muy atentos y sepamos cuál es el reloj de Dios en este momento. Amén. Y en este momento, en el mundo espiritual, la Pascua no es un recuerdo estático. No lo es.
Realmente cuando hablamos de la Pascua, tenemos que estar diciendo y tenemos que estar hablando que es una ventana de oportunidad para el arrepentimiento y la liberación. Por eso es que recordamos y la celebramos. Lo que hoy estamos haciendo con Pascua, con la Santa Cena, cuando estamos haciendo este recordatorio, es que estamos diciendo, tengo mi oportunidad para arrepentirme y para que yo sea liberado. Entonces, hoy la iglesia del siglo XXI, ¿verdad?, realmente debe entender que sin el Cordero no hay salida de Egipto, ¿verdad? Sin Cordero nunca pudo haber salida de Egipto, pero sin la resurrección no hay entrada a la tierra prometida. Entonces, estas dos cosas se tienen que unir, se tienen que juntar en vivencia, hermanos. Estamos hablando en vivencia, ya el evento histórico ya se dio. Sí, ya pasó. Ellos pusieron la sangre en los dinteles, ¿verdad? Para que cuando pasara la muerte no tuviera el espacio en ellos. Pero para nosotros en vivencia, por eso hoy reflexionamos en Santa Cena, ¿qué significa para mí que Él partió y se dio por mí? ¿Qué significa para mí? Porque otra vez yo lo dije, teológica o doctrinalmente, ¿verdad? Usted puede leer y oír, hay tanta gente que dice tantas cosas y uno puede también aprender de ellos, pero que el punto es, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa? Y aquí es donde yo creo que nosotros tenemos que tener esto, hermanos. Como iglesia del siglo XXI, tenemos que entender que sin el Cordero no hay una salida de Egipto, pero sin la resurrección no hay una entrada a la tierra prometida. Y cuando nosotros usamos el método gramático histórico, que ya ustedes me están escuchando y ya los tengo con el asunto ahí dando vueltas seguro, tenemos que entender que hay aspectos que son tomados y tienen que ser tomados en cuenta. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque la tipología del cordero inmolado sin defecto, el animal debía ser perfecto. Éxodo 12:5. Y esto para nosotros tiene que ser muy significativo. No había nadie más que Jesús que pudiera cumplir con el requerimiento de ser perfecto. No había otro, no había ninguna posibilidad. Y nosotros tenemos que entonces entender en este tiempo y admirarnos de poder ver cómo Dios exactamente en el tiempo de Dios, a la hora exacta, en el momento correcto, Jesús viene y nace. ¿Sí? Jesús viene, se hace hombre y es puesto en la cruz del Calvario. Esto es algo formidable, hermanos. ¿Por qué no fue en otro tiempo? Fue en ese tiempo. Y ese tiempo es un tiempo muy, muy, muy especial. Amén. Ahora, históricamente el cordero era inspeccionado por 4 días. ¿Verdad? Así era como lo hacían ellos. Por 4 días lo inspeccionaban. Cuando Cristo, y esto es lo lindo, por eso hablamos de ese reloj de Dios, de ese tiempo de Dios, de esa palabra que hoy, que es Moed o Moedín, ¿verdad? Las citas divinas, ¿verdad? Que implica que entonces en esos 4 días Cristo entró en Jerusalén y fue inspeccionado por los fariseos, por los herodianos, por Pilato, quien concluyó diciendo, está perfecto el hombre. Escuchen esto, de un incircunciso. Mano, es que esto es lo que cuando usted y yo estudiamos la Biblia tenemos que ponerle un poquito de cuidado, o mucho cuidado. Vea lo que Pilato dijo. Y Pilato tiene y dice algo que él ni se lo imaginaba, que era la costumbre de Éxodo, o lo que Dios había dicho, del examen que tenía que pasar el cordero. Y Pilato concluyó diciendo, ningún delito o defecto he hallado en él. Si quiere, mátelo, pero yo no encuentro aquí, no le veo al hombre ningún problema. Esto es tremendo, hermanos, porque cuando Jesús está aquí, hay profecía, hay mucha profecía que se dio en ese tiempo. El sumo sacerdote, que entraba una vez al año, en el Antiguo Testamento, entraba una vez al año para expiar los pecados, ¿verdad? También profetizó Caifás y dijo, yo no sé si ese hombre sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Ahora uno lo estudia y qué rico, porque qué bueno. Dijo, es mejor que uno muera por el pueblo y no todos. Así estaba profetizado. Así
estaba profetizado. El uno por los todos, para que ahora, dice el apóstol Pablo, los todos seamos uno en Cristo Jesús. ¡Aleluya, hermano! Eso es hermoso. Entonces, Semana Santa tiene sentido. Semana Santa y ese tiempo y ese espacio cuando Jesús entra a Jerusalén. Igualmente, otra de las cosas, dice que ni un hueso, ni un solo hueso fue quebrado. La ley prohibía romper sus huesos. Gramaticalmente esto se conecta con Juan en el capítulo 19, donde los soldados romanos, contra toda costumbre, no quebraron las piernas de Jesús. Contra toda costumbre. Y cuando llegaron no le dijeron, no le quebramos a estos, a él no lo vamos a quebrar, ni un solo hueso. Hermano, esto es precioso, pero será más precioso cuando usted y yo podamos reflexionar en esto y vivirlo, y entender quién es el que nos sostiene en fe, quién es el que realmente está haciendo la obra, quién es el que va delante de nosotros. ¿Cómo es que Dios no ha faltado ni ha fallado? ¿Cómo es que el tiempo de Dios, el calendario de Dios está ajustado de una forma tal que todo se cumple en su tiempo y no importa a quién use? Usó a unos y usó a otros, usó a los romanos, usó a todo el imperio romano para que majara en otro tiempo a todos los egipcios, a todo Egipto para que majara a su pueblo, para ver qué salía de ahí. Hermanos, Dios es un Dios grande. Dios es un Dios muy poderoso, pero será más poderoso cuando usted y yo aceptemos, agarremos y abracemos esa verdad y la caminemos. La caminemos. Es revelación. Es decir, yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en Hebreos capítulo 13, vamos a Hebreos 13, 12. Hebreos capítulo 13, verso 12. Hebreos capítulo 12, en el verso específicamente 13, 12, perdón. 13, 12. Dice aquí que en 13, 12, ven qué hermoso también este texto. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Hermanos, indicando que su sacrificio era para todos, rompiendo el exclusivismo y extendiendo la redención a las naciones. Esta es otra de las cosas profundas, hermosas y grandes de Pascua y de la resurrección de Jesús, porque Jesús lo hace para todos. Pero no todos lo quieren. Y ya ese es un problema de no sé quién. Porque, ¿verdad? Hoy servimos algo para todos, pero no tal vez todos quieren. Entonces, qué tremendo, porque esto es cumplimiento, hermanos. Los animales del sacrificio eran quemados fuera de los muros. Y Jesús padeció fuera de la puerta de Jerusalén, indicando que su sacrificio es para todos. Y se rompió el exclusivismo y extendió la redención a las naciones. Recuerden que el pueblo de Israel había fraccionado de tal manera que inclusive dentro de ellos mismos era todo un problema. Estaban las mujeres por un lado, los que servían ahí por otro lado y los que hacían, es decir, era un pueblo, era una iglesia totalmente partida, no era una iglesia en la cual había un exclusivismo, tanto así que la mujer era relegada. ¿Verdad? Y ahí hay algo que es interesante porque cuando uno lee los relatos bíblicos, Jesús tenía más seguidores mujeres que hombres. ¿Verdad? Y las mujeres hacían un trabajo impresionante. Ahora, cuando hablamos de todo esto, del Cristo que ha resucitado, la Pascua y la resurrección es el cumplimiento del tercer día. Y cuando hablamos de esto, y decimos que el Pesach, que es, ¿verdad? Lo que estamos diciendo de la Pascua, nos va a sacar y nos sacó de la muerte, pero la resurrección nos introduce en la vida eterna. Estos dos aspectos tienen que estar juntos, siempre para nosotros en la vivencia, hermanos. Amén.
Entonces, el Pesaj nos saca de la muerte, pero la resurrección nos introduce en la vida eterna. Esto quiere decir que cuando nosotros hoy celebramos y decimos que Jesús resucitó al tercer día, estamos diciendo que Él murió un día para que hoy eso tenga un cumplimiento real. ¿Por qué digo esto? Porque hay un aspecto en lo cual a algunos a veces no les gusta ver ni las películas de Semana Santa porque lo latiguean y todo eso. ¿Cómo se llama esa? La Pasión. ¿Cómo les fue a los jóvenes? ¿No vieron La Pasión? No. ¿Sí? ¿Y qué? Que los jóvenes tenían ayer un foro bravísimo con respecto a esto de... Ellos son bien estudiosos, hermanos. Los jóvenes de aquí son bien estudiosos. ¿Verdad que sí, Isaac? No. Isaac le dijo Santiago. Pero es interesante, hermanos, porque la muerte de Jesús realmente pone en toda la expectativa. Y el pueblo cristiano hoy necesitamos entender que la muerte es parte de la vida. Porque se sufre mucho cuando alguien muere. Y está bien, dice el faltante, ¿verdad? Es feo, es feo. Pero tenemos también que entenderlo y dimensionar y decir, pero la muerte tiene vida para los que estamos en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, la resurrección es el cumplimiento del tercer día entonces. Entonces, vamos a ver, porque tengo que correr un poquito. La resurrección es el cumplimiento del tercer día. La esperanza deja de ser una promesa para convertirte en una persona. Jesús, el Rey que vive para siempre. Es decir, que realmente la esperanza deja de ser una promesa. Y la esperanza se convierte en una persona, Jesús. ¿Cómo es que Dios realmente ideó todo esto y pensó en todo esto? Hermanos, ¿por qué es tan significativo? Son dos aspectos en la vida casi para mucha gente inclusive insuperable: que alguien muera y que alguien nazca. Son dos eventos, ¿verdad?, diametrales, pero son dos eventos que normalmente en la mente y en el corazón de nosotros los seres humanos son muy importantes. Son muy importantes. Tanto así que no importa cuántos años tengamos, normalmente siempre la gente vive pensando en sabe, su familia, su mamá, su papá, el día que usted nació, ¿verdad? Y las personas que tienen una pérdida o han tenido una pérdida con respecto a alguien que muere, normalmente esa es una fecha que ahí está. Mira, hace tanto tiempo, hace tanto tiempo. Es porque es vital. Y Dios marca a través de ese evento natural algo que es realmente muy importante. Por eso yo creo que cuando Jesús muere y Jesús resucita, son aspectos que el mundo tiene que saberlo y saberlo también por nosotros. Saber por qué es tan importante la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo. En vivencia, hermanos. Yo aquí les digo, es en vivencia. Cuando yo digo vivencia es que yo pueda colocarme en ese espacio y en ese momento y decir, sí, Jesús murió y por eso yo tengo vida. Jesús resucitó y por eso yo espero el justo juicio. Así es como funciona. Amén. Bueno, están muy callados. Ya voy a terminar para que no tienen hambre. La victoria sobre la muerte. Cuando hablamos de la muerte, el Pesaj fue la liberación y la resurrección es la liberación de la esclavitud del Hades. No hay una liberación de la esclavitud del Hades sin la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros decimos que hoy celebramos resurrección o que la resurrección de Cristo es muy importante para nosotros, estamos diciendo entonces que realmente la muerte fue una liberación. Entonces, la muerte es una liberación para que yo pueda obtener realmente algo distinto, algo diferente. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús porque la muerte de Jesucristo y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él para que, dice el apóstol Pablo, ya no viva yo, sino que ahora viva Cristo en mí. Eso es la esencia, hermano. Esto es la vivencia. Usted y yo somos una nueva creación. Usted y yo somos una nueva criatura y seguro usted lo sabe.
Pero el punto de aquí es que yo quiero salir hoy de estas graditas y decir, yo quiero vivir eso. Yo quiero vivir por qué Jesús murió por mí y qué es el efecto en mi vida. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Dónde está encajando esto en mi corazón, en mi vida? Sí, Jesús resucitó. Bueno, ¿y qué? ¿Resucitó y qué? ¿Resucité yo juntamente con Él o no resucité juntamente con Él? La Escritura nos hace a nosotros ver que hemos resucitado juntamente. Si hemos muerto juntamente con Él, hemos resucitado juntamente con Él. La iglesia tiene que vivir resurrección. Y la resurrección es la confianza que yo pueda tener en las cosas de las promesas de Dios. Es la liberación de la esclavitud del Hades. Hermanos, la muerte ya no tiene, el pecado no tiene control sobre mi vida. El infierno no tiene control sobre mi vida. Satanás no tiene control sobre mi vida. Soy libre. Pero ¿para qué soy libre? Para proclamar, hermanos, las cosas que Él hizo. Para poder predicarle al mundo. La iglesia primera destacó en esto de forma trascendental. Amén. El gran evento de la resurrección. Porque hay cosas que pasaron, que históricamente el tercer día representa esa ratificación de la vida. Nosotros vemos a Jesús resucitado durante la fiesta de las primicias. Y es el primer fruto de una cosecha que nos incluye a nosotros. El tiempo de Dios fue exacto. Exacto. Él lo hizo. Él lo hizo cuando Jesús viene y Jesús resucita durante la fiesta de las primicias. Y cuando el primer fruto de una cosecha nos incluye a nosotros. Dice, nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Amén. Hermanos, la muerte no tiene control sobre nosotros. Porque ya los que estamos en Cristo no morimos. Ahora vivimos para Él. Amén. Otro evento, y no lo tomé en cuenta en esta porque se me hacía muy largo y como hoy teníamos estas actividadesitas, pero en este tercer día, históricamente, el tercer día representa la ratificación de la vida, eso es lo que representa. Y hay una aplicación para la iglesia del siglo XXI. Hermanos, cuando realmente el tercer día ratifica la vida, hay un evento que se llama, que es el velo, ¿se acuerda? El velo rasgado. ¿Usted sabe cuánto medía ese velo? No, eso, no. Unos 3,5 metros para arriba, ahí como más o menos de aquí a allá. Pesaba X cantidad, un montón. Hermanos, cuando a morir el cordero, el velo se rasgó de arriba a abajo, ¿verdad? El acceso que antes era limitado a un sumo sacerdote una vez al año, ahora es un acceso libre para el creyente que vive en arrepentimiento. Ahora usted y yo podemos tener acceso libre al mismo trono de la gracia. Por gracia somos salvos, no por nosotros, amén, pero por gracia. Ahora, dentro de todo esto en la aplicación, porque el gran evento es el evento del despertar del león. Porque si el Viernes Santo vimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el domingo de resurrección vemos al león de la tribu de Judá, de Apocalipsis capítulo 5, verso 5. El león no solo sobrevive a la muerte, la devora. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida en la muerte en victoria. Jesús tomó las llaves del Hades, de la muerte y del Hades. Qué victoria más profunda y más enorme, pero no es solo para Jesús, es para mí, Él nos lo dio. Si usted y yo estamos en Cristo, usted y yo podemos disfrutar de todo esto. La tradición bíblica, el león representa la soberanía y la fuerza territorial, ¿verdad? Y descendió, dice, hasta el lugar de los muertos. Jesús no fue como un prisionero, sino como un conquistador. La invasión de la muerte, hermano, la resurrección es el momento en el que el león ruge. Lo escucha. Lo escucha. Ese canto es hermoso. Y las cadenas de la muerte se rompen. No es solo un retorno a la vida,
es la anulación del poder del Sheol, como le llamaban ellos. No es solamente, Jesús resucitó. No, hermanos, es que ahí pasó algo que hoy te afecta a ti y a mí. Y que tenemos que saberlo, y que tenemos que vivirlo, y que tenemos que recibir y estudiar la palabra para que haya revelación. Y decir, Señor, no, es que el tema no es solo que Jesús resucitó, es la anulación del poder de la muerte. La muerte no tiene poder, como el pecado no tiene poder, por la resurrección de Jesucristo. Y por la Pascua, porque el Cordero murió perfecto, en el tiempo perfecto. Los dinteles fueron pintados, la sangre fue puesta en los dinteles. Esa es la iglesia, es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que sabe entonces alabar, adorar, bendecir el nombre del Señor. Es una iglesia que entendemos que vivimos maravillosamente. Aunque en el mundo tendremos aflicción, confiamos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, hermanos, mientras Moisés sacó al pueblo de una estrechez física, como Egipto, el león saca a la humanidad de la estrechez espiritual y de la condenación. Hay que decirle al mundo, no hay condenación si estás en Cristo. Porque aún los cristianos a veces vivimos condenados. Y yo digo, qué grosería para el Señor. No sé si es mucha la diferencia. Cuando Moisés estaba por allá y los otros hacían el becerro de oro. Que ayer vi una peliculilla esa. ¿Cuánto en nosotros está la convicción de decir, no, Señor, yo estoy seguro quién soy en ti? Porque cuando yo estoy seguro quién soy en Él, el paso que sigue es que yo vivo como Él quiere que yo viva. Amén. Amén, hermanos. Ese milagro del velo es algo muy lindo, hermanos, porque el velo rasgado es la firma del Padre sobre la obra del Hijo. Es el paso de la exclusión a la comunión. Nosotros no teníamos cómo hacerlo, pero ahora sí lo tenemos. Aspectos en los cuales como iglesia tenemos que pensar y que es una aplicación. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? En medio de un mundo convulsionado y lleno de maldad. Bueno, que hay una limpieza de la levadura. Pablo exhorta en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8, la levadura representa el pecado, la malicia y la hipocresía. Entonces, como iglesia tenemos un mensaje. No podemos celebrar Pascua manteniéndonos en Egipto, hermanos. Por eso creo que también en la Santa Cena yo decía, y no es porque los jóvenes, es que digo los jóvenes necesitan, porque los jóvenes están siendo muy atacados, porque tienen todavía un montón de cosas en amplitud y hay también necesidades naturales de edades, y entonces es mucho más fácil. Ya uno viejillo no es que no, pero hay cosas que ya usted dice, no, por más que quiera, de todas formas ya no tengo edad para hacerlo. Pero los jóvenes tienen mucha oportunidad y los jóvenes tienen que saber decidir por Cristo, tomar la cruz, negarse a sí mismos y vivir para el Señor. Y cuidado con las formas y cuidado con todo lo que el mundo y el sistema del mundo quiere. Pero es la limpieza de la levadura. Amén, hermanos. Amén. Entonces no podemos celebrar Pascua manteniéndonos en Egipto, en el mundo. El otro punto importante de lo que estamos hoy compartiendo es vivir con los lomos ceñidos. Cuando ellos comían la Pascua, vivían con los lomos ceñidos. En Éxodo, que ya lo leímos, 12:11, era comer la Pascua listos para partir, hermanos. Es decir, que la iglesia actual no puede ni debemos acomodarnos tanto a este mundo. Tenemos que quitarnos la pereza, porque nos da pereza cierta, qué pereza leer, qué pereza orar, qué pereza ir a la iglesia, a veces esa pereza, cuidado. ¿Por qué? Porque la iglesia actual no podemos acomodarnos, no debemos acomodarnos al mundo que ha olvidado que somos peregrinos. Porque celebrar Pascua y celebrar resurrección es vivir en un estado de alerta espiritual.
Es vivir en un estado de alerta espiritual, con el calzado puesto, listos para el llamado del Maestro. Otra cosa que hacían ellos era la sangre como la señal de identidad. Hermanos, en Egipto la sangre no estaba dentro de la casa para que la vieran los habitantes, estaba fuera para que la viera el ángel de la muerte. Hermanos, tenemos que meditar. Nuestra seguridad no depende de nuestros sentimientos, sino de la eficacia de la sangre de Cristo aplicada a la fe. Ante la copa de la ira que se llena sobre las naciones, nuestra única protección, hermanos, es el Cordero. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y termino en esta mañana con un llamado a la acción, hermanos. Una decisión prometida. Los de tu casa herirán el calcañar. El llamado a la acción, una decisión prometida. Ahí me gané un almuerzo. Conclusión. No celebramos un rito, celebramos una persona. El cordero que fue inmolado es el león que ha resucitado. Vamos a leerlo juntos. Ahí donde dice la parte de la conclusión. 1, 2, 3, duro y fuerte, hermano. 1, 2, 3. No, ahí donde dice conclusión. 1, 2, 3. No celebramos un rito, celebramos una persona. El cordero que fue inmolado es el león que ha resucitado. Amén. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Cuántos podemos darle la gloria al Señor? Amén. Hermanos, Cristo es nuestra Pascua, ya que fue sacrificada por nosotros. Cristo resucitó para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia, y podamos decirle al mundo, y podamos decirle a nuestra familia, y podamos decirnos a nosotros: vivo con un Dios que es todopoderoso. Mi Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Aleluya. Amén, hermanos. Quiero que terminemos leyendo eso otra vez, donde dice conclusión, bien durito. 1, 2, 3. No celebramos un rito, celebramos una persona. El cordero que fue inmolado es el león que ha resucitado. Démosle la gloria al Señor. Dígale gracias. Gracias, Señor. Aleluya.